Buenos días, gente. Si esta semana pudiste ver mi video de cómo hacer la masa ideal para pan trincha, hoy quiero hacer la segunda parte del video, que es la formación de nuestro pan trincha. Así que si por si acaso no viste, yo también te voy a dejar acá ese primer video que hemos hecho esta semana, así que no te preocupes. La segunda parte de nuestro video de cómo hacer pan trincha, estamos haciendo este seguido de video para que sea mucho más en directo nuestro video y que puedas aprender bien. Nuestra masa ya fermentó, hemos dejado acá fermentar unos 40 a 50 minutitos aproximadamente, así que vamos a retirar esto acá con mucha paciencia, con mucho cuidado. Lo retiramos, vamos a echar un poquitito de harina encima así, y esto vamos a dividir dependiendo de qué tipo de pan trincha quiere hacer o qué tamaño de pan trincha quiere hacer. En nuestro caso, nosotros queremos hacer 4 pan trincha en total, así que vamos a dividir esto en 24 pedacitos. Ya saben ya que cada pan trincha tiene 6 pedazos, así que vamos a hacer 24 pedacitos rápidamente de esto. Vamos a pesar y ya hacemos la formación de nuestro pan. Para hacer 24 pedazos de esto hay que pesar en total alrededor de 70 gramos cada uno, entre 75 70 aproximadamente es lo que necesitamos cortar para que nos salga en total 24 unidades. Con 24 unidades de pedacitos ya vamos a hacer 6 pan trinchas medianos, ¿sí? Así que voy a cortar todo esto, y una vez que ya corto todo esto, volvemos y continuamos para hacer la formación de nuestro pan trincha casero. ¿Sí? Termino de cortar esto. Ok, gente, acá tenemos ya una asadera aceitada. Podemos colocarle un poquito de harina acá para que después nuestro pan trincha se vea un poco más rústico por abajo. Así. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a agarrar dos. Entonces ya saben ya cómo hacer el embollado. El sistema de embollado es apretar por la mesa, colocar así la mano así, de esta manera, el dedo así, de esta manera, hacer que la masa pueda rodar en este punto y dar la vuelta el dedo, dar la vuelta la mano para que el dedo pueda chocar y también este dedo pueda chocar hacia adentro y hacia afuera, y así se hace el embollado. Miren, sencillo, pueden hacer con las dos manos o con una sola mano. En mi caso puedo hacer con dos manos así. Hacemos el embollado, después hacemos un poquitito de cigarrito de un lado así para que se estire un poquitito, y luego unimos así, lo vamos uniendo y lo apretamos bien de esta manera. Sencillo. No olviden que este es pan trincha casero, gente, lo que vamos a hacer en casa. No nos vamos a comparar nosotros con la gente que trabaja en panaderías grandes, que seguramente tiene otras técnicas mucho más profesionales, pero es difícil aprender si uno no se va a trabajar entre ellos. Así que nosotros acá en casa hacemos así, de esta manera. Miren, alargamos un poquitito y apretamos. En este punto yo siempre recomiendo poner un poco de harina por el dedo para apretar bien, así, acá. Vamos apretando bien de poquito y vamos haciendo tipo un acordeoncito, ¿verdad? Así, bien achatadito ahí. Sencillo, muy bien. Una vez que hacemos así, miren, vamos a agarrar de abajo, un poquitito de abajo. Podemos también poner otro poco de harina por la mano de abajo, le apretamos un poco acá y con el dedo gordo de este lado le apretamos un poco acá, ¿sí? Podemos dar la vuelta a nuestro pan trincha y unir bien en este punto. Miren, podemos unir bien para que se pueda quedar bien fijo. ¿Esto por qué? Porque si no unimos bien en el momento en que empezamos a cocinar nuestro pan trincha, cuando cocinamos todo tiende a separarse ya muy rápido. Nuestro pan trincha quiere separarse todo y nos queda bien, ¿ok? Ahí sobamos un poquitito, siempre identificamos esta parte es donde se unió, así que ese va a quedar abajo y ya lo vamos colocando
en nuestra asadera así. Ajustamos bien. Siempre ajustamos bien para que se quede bien firme nuestro pan trinche, para que pueda quedarse bien así. Y volvemos a hacer otro proceso. Agarramos otra vez, ponemos así nuestro dedo, así. Hacemos que en esta parte frote la masa y hacemos un pequeño círculo así. De manera que al estirar con el dedo empujemos hacia adentro y al llevar con el dedo también gordo empujemos hacia adentro, ¿sí? Esa es la técnica del embollado. Hacemos otra vez un poquitito de estiramiento. Sí, tiramos y así lo vamos formando, ¿sí? Esto una vez que ustedes se acostumbran y hacen rápido, van a hacer rápido, ¿sí? Una vez que ya están acostumbrados, van a ser mucho más rápido. Capaz el proceso en panaderías convencionales sea igual. La única diferencia es que ellos usan amasadoras grandes y las amasadoras grandes hacen masas muy lindas, familia. Ustedes saben que las amasadoras, las máquinas hacen masas muy lindas porque amasan por lo menos unos 30, 40 minutos la masa y dejan muy bien la masa, ¿ok? Tiramos así, así, damos la vuelta, unimos bien acá por abajo, así, ahí ya está. Y ya tenemos dos. Vamos a hacer uno más. Volvemos a embollar con paciencia, tiramos un poquitito, lo apretamos. A veces cuando se quiere pegar demasiado, con paciencia nomás vamos a ir apretando, ¿sí? No hay que agregar harina en esta parte todavía, solamente en el último, porque si va a agregar ya harina acá, ya la harina va a hacer que el siguiente pan no se pegue mucho. Miren, ahora no le agregamos una harina todavía, tratamos de hacer normal todavía para que pueda quedar bien, ¿eh? Ok, ahí sí. En este punto sí ya pueden agregar harina porque la parte de atrás ya no es necesario que se pegue porque ya se terminó, ¿sí? Ahí estamos bien. Este es el proceso, familia, ¿sí? Luego con esta mano estiramos un poco acá y con este lo volvemos a hacer así y revisamos acá, ¿sí? Atamos bien, le cruzamos bien acá para que se quede bien firme, ¿ok? Ahí está. Muy bien, todo en directo esto, ¿sí? Apretamos, de vuelta embollamos. En este punto no le agregamos todavía harina, gente, ¿sí? No le agregamos todavía, ¿ok? Ahí está, volvemos y apretamos, ¿sí? Bueno, en este punto sí vamos a agregar harina porque lo que nosotros queremos es que no se pegue en nuestra mano y estire de vuelta y se para otra vez. Así que queremos que ya se vaya quedando a medida que apretamos. Miren, ahí sí. Miren cómo está tan fácil y sencillo esto. Estos son pan trincha caseros, ¿sí? Si de por ahí hay panaderos profesionales que tienen panadería, tienen máquinas, hacen esto en cantidad. Por favor, si quieren hacer unos videitos y enseñarnos, bienvenido sea. Pero esto es casero, sin ningún conservante ni aditivo, lo que nosotros hacemos acá. Ya les mostré la receta en nuestro video anterior. Ahí está, gente. Esta es la formación de nuestro panes de trincha. Podemos agregar un poquito de harina acá por arriba y lo volvemos a tapar con una bolsita. Cualquier bolsita, no se compliquen, gente. Traen una bolsita, lo tapamos y lo dejamos reposar. Esto lo vamos a reposar por lo menos unos 20 minutitos aproximadamente. Ya pueden precalentar el horno. En este punto ya pueden precalentar el horno. Metan un poquito de agua en el horno y ya después meter en el horno. Y nada, gente, hasta acá nuestro videito. Esta es la formación de nuestro pan trincha. Así formamos nuestro pan trincha. Estoy haciendo estos videitos así improvisados por parte, para que vayamos aprendiendo bien cómo hacer pan trincha casera en casa y podamos disfrutar unos ricos panes en casa. Así que nada, gente, saludos, nos vemos pronto, chao chao.